Bien, y terminamos con genitales en la mujer, genitales femeninos. Igual que en el hombre, yo divido a los genitales externos, perdón, a los genitales en la mujer igual, en genitales externos y genitales internos. Igual, ¿correcto? Los genitales externos en la mujer tienen el mismo origen embriológico que en el hombre, el mismo origen embriológico, el seno urogenital. O sea, que en el hombre lo que es el pene y el escroto, y en la mujer lo que es la vulva, el clítoris, el himen y el tercio inferior o el tercio más externo de la vagina, tienen el mismo origen embrionario. La estructura se llama el seno urogenital. ¿Estamos claros? Extremadamente simple. Y los genitales internos, estos sí tienen un origen embriológico diferente. Tienen un origen embriológico diferente. En el hombre, los genitales internos se originaban de los conductos mesonéfricos de Wolff. ¿Correcto? Lo mencioné. En la mujer, los genitales internos se originan de los conductos paramesonéfricos. Paramesonéfricos o conductos de Müller. Conductos de Müller. ¿Correcto? Los genitales internos de la mujer se originan de los conductos paramesonéfricos de Müller. ¿Correcto? O los conductos de Müller simplemente como lo encuentran en cualquier texto de embriología. ¿Ok? Bien. Estos son los 2/3 superiores o 2/3 internos de la vagina, el útero, las trompas uterinas o trompa de falopio y los ovarios. ¿Ok? Entonces, una pregunta característica muy, muy interesante que hacen en los concursos es, ¿cuál es el órgano de los genitales de la mujer que tiene doble origen embrionario? Será la vagina. La vagina. ¿Correcto? La vagina tiene doble origen embrionario. Su tercio más inferior, aquí está la vagina, vemos en la imagen, aquí está la vagina. Su tercio más externo, su tercio más inferior, se origina del seno urogenital. Sus 2/3 más superiores, sus 2/3 internos, se originan de los conductos paramesonéfricos de Müller. Por eso es que la vagina está sujeta o a veces puede tener malformaciones congénitas, ¿correcto? Por falta de unión de estas dos estructuras embrionarias. ¿Ok? Muy bien, sumamente fácil. Perfecto. La vulva, empezamos con los genitales externos. La vulva es toda esta estructura, todo este componente que se encuentra en la superficie del perineo anterior. ¿Correcto? En la superficie del perineo anterior. Está conformada por los labios mayores. Estos son los labios mayores de la vulva. ¿Correcto? Aquí adelante está el montículo púbico o monte de Venus, como se le llamaba clásicamente. Aquí están los labios mayores, ¿correcto? Los labios mayores se unen adelante en la comisura anterior, se unen atrás en la comisura posterior. Esta comisura posterior de los labios mayores se denomina horquilla. Horquilla. Y va a ser interesante o importante porque aquí es donde se hace el corte para ampliar el tracto de salida de un feto, por ejemplo, ¿no? Ese corte se denomina episiotomía. El corte se llama episiotomía. Es una pregunta clásica. ¿A qué nivel se realiza la episiotomía? Se realiza a nivel de la horquilla de los labios mayores. ¿Correcto? Bien. Por último, todo este espacio, toda la abertura localizada entre ambos labios mayores, entre los dos labios mayores, toda esa abertura se llama hendidura vulvar. Hendidura vulvar. ¿Ok? Bien. Dentro de la hendidura vulvar vamos a encontrar otros elementos. En primer lugar, vamos a ver acá los labios menores. Aquí están los labios menores. Si ustedes se dan cuenta claramente, los labios mayores se parecen mucho a los labios de la cara. ¿En qué sentido? En que por su cara externa están cubiertos por piel, pero por su cara interna poseen mucosa. Igual que los labios de la cara, por fuera es piel, pero por dentro es mucosa.
Así son los labios mayores. En cambio, los labios menores no. Los labios menores están cubiertos totalmente, tanto por su cara externa, por su cara interna, por mucosa. Por mucosa. Claramente se nota acá. Los labios menores se juntan adelante para formar el prepucio o capuchón del clítoris. El clítoris también tiene su prepucio, su capuchón, que es puramente mucoso y que está formado por el extremo anterior de los labios menores. Si uno retrae ese pliegue, ese capuchón, pues se encuentra el clítoris, ¿no? El clítoris se encuentra a nivel del extremo anterior de los labios menores. Bien, por último, el espacio, todo este espacio localizado entre labios menores, todo ese espacio se llama vestíbulo de la vulva. Vestíbulo de la vulva. ¿Ok? Dentro del vestíbulo de la vulva vamos a encontrar 6 orificios, 6 aberturas. La primera de ellas, el orificio de la uretra. El meato urinario. O sea, por aquí sale la orina en la mujer. ¿Correcto? El orificio está en la uretra. Luego, posterolateralmente vemos 2 puntitos ahí, 2 orificios muy pequeñitos. Esos son los orificios parauretrales, o también orificios de las glándulas de Skin. Las glándulas de Skin son glándulas homólogas a la próstata del hombre y producen líquido, secretan líquido cuando la mujer llega al punto más alto del clímax en el acto sexual, ¿no? Al orgasmo, como se le conoce en términos de sexología. ¿Ok? Bien. Luego vamos a ver el introito, la entrada de la vagina, el introito vaginal, en cuyos bordes, en los bordes del introito está el himen. Y lateralmente tenemos acá los orificios de las glándulas de Bartolino, las glándulas vestibulares mayores. ¿Ok? 6 orificios, nada más. El clítoris, como ya les había dicho hace un rato, es el órgano homólogo al pene. La única función que tiene es puramente erógena, ¿correcto? Y también tiene raíz, cuerpo y glande. Pero a diferencia del pene, está formado totalmente por cuerpos cavernosos. Aquí lo vemos al clítoris. ¿Ven? Aquí están las columnas del clítoris o raíz del cuerpo cavernoso. Aquí están los cuerpos cavernosos y todo forma el clítoris. Puro cuerpo cavernoso. Nada más. La inervación, especialmente sensitiva, de los genitales externos en la mujer, ¿correcto? Está dada por estos nervios. Los nervios pudendos, especialmente, estos son los más importantes, inervan los 2 tercios posteriores, de los labios mayores y todo lo que se encuentra en la hendidura vulvar. ¿Ok? Los nervios genitofemoral e hilo inguinal inervan acá, el tercio anterior de los labios mayores. Y el nervio hilo hipogástrico inerva la zona del montículo púbico, o sea, del monte de Venus. ¿Ok? Nada más. El himen. El famoso himen es un pliegue mucoso, que se encuentra en el introito vaginal. Tiene escaso tejido elástico, por eso se desgarra con facilidad. Y es, de acuerdo a la cultura que no sé quién se inventó, el símbolo de la virginidad de una mujer, ¿no? Se dice que una mujer es virgen, de acuerdo a la cultura que se han inventado, ¿no? Una mujer es pura, es virgen, correcto, porque tiene el himen intacto, ¿no? En términos médicos, cuando una mujer, digamos, es virgen, decimos que no ha sido deflorada. ¿Estamos claros? Y cuando una mujer ha perdido la virginidad es porque ha sido deflorada. Y eso está en función de la integridad del himen. ¿Correcto? Muy bien. El himen de una mujer puede tener diferentes formas. Puede ser anular, o sea, en forma de un anillo. Puede ser tabicado o septado, ven ustedes acá, con un tabique, con un septum en el centro. Puede ser cribiforme, o sea, como una coladera, con unos huequitos. Puede ser labiado, con 2 bordes, dentricular. Y miren ustedes acá, pero siempre, tenga la forma que tenga el himen de cualquier paciente, el himen siempre debe estar adherido a los bordes del introito vaginal.
siempre está adherido completamente a los bordes del introito vaginal. Mientras esté adherido ahí, significa que esa mujer es nulípara, no tiene ningún parto, al menos por vía vaginal. Porque cuando la mujer ya dio a luz, una mujer que ya ha tenido más de un parto, lo único que queda son pedazos, son restos de himen. Y esto tiene un nombre, esto se llama carúnculas, con C, carúnculas himeniales. La presencia de carúnculas, es decir, cuando el himen ya no está completamente adherido a los bordes del introito vaginal, es porque esa mujer definitivamente ha tenido algún parto por vía vaginal. ¿Ok? Muy bien. Simple. La vagina. La vagina es un conducto, es un órgano, un conducto, correcto, que se origina, que tiene doble origen embrionario. Les conté su tercio inferior y sus 2/3 superiores, ya les conté. Funciones: excretora, porque a través de la vagina periódicamente se expulsa las excreciones propias del periodo menstrual. Erógena, correcto, copulación, la penetración del pene, y finalmente canal del parto, por ahí va a pasar el feto cuando sale. ¿Estamos de acuerdo? La vagina tiene una pared anterior que es más corta que la pared posterior. La pared anterior mide 7 a 9 centímetros, la posterior es más larga, mide 10 a 13 centímetros. ¿Correcto? En su extremo superior se va a insertar por delante del cuello del útero y por atrás va a llegar hasta el istmo. ¿Correcto? Del útero. Muy bien. Va a formar alrededor del útero unos fondos de saco. Alrededor del útero va a formar como unos fondos de saco invertido que se llaman los fornix. Los fornix vaginales, que son anterior, posterior y dos laterales. El fornix más profundo es el fornix posterior. ¿Correcto? Bien. Relaciones anatómicas. Por delante de la vagina se encuentra pues la vejiga y la uretra. Por detrás de la vagina se encuentra especialmente el recto. El recto. Y arriba, en su extremo superior, se encuentra el útero. El útero. Nada más. Bien, hablemos del útero. El útero es un órgano sacular también, pero con paredes gruesas, bastante gruesas. ¿Qué funciones tiene el útero? Excretora, no solamente excretora, sino también secretora, ¿no? Secretora. Secretora significa que produce las excreciones propias del periodo menstrual. Excretora, que las expulsa. La gravidez es el órgano de la gestación. Todos nosotros nos hemos desarrollado en un útero, ¿verdad? No creo que alguno de ustedes haya llegado por un asteroide al planeta, ¿no? Todos hemos estado dentro del útero materno. Ha sido el único momento en nuestras vidas que hemos estado encerrados en el cuerpo de una mujer. El resto son cuentos. El único momento que un hombre ha estado encerrado en el cuerpo de una mujer ha sido cuando estaba en el vientre materno. De ahí salió. ¿Correcto? Muy bien. Y por último, el parto. ¿Estamos de acuerdo? El parto. Esas son las funciones que tiene el útero. Nada más. Perfecto. Partes del útero, de abajo para arriba, tenemos el cérvix o cuello, el istmo, que viene a ser algo así, yo le digo como la cintura del útero, la porción más angosta. El cuerpo, que es la porción más larga, y la porción más alta, el fondo. Entonces, cuello o cérvix, istmo, cuerpo y fondo. ¿Correcto? Cuerpo y fondo, son las partes del útero. Perfecto. En el interior, por dentro, nosotros a nivel del cuello vemos aquí afuera el OCE, el orificio cervical externo. Dentro del cuello vemos el conducto endocervical, que termina más adentro en el OSI, orificio cervical interno, que se encuentra a nivel del istmo del útero. Y luego, a nivel del cuerpo, la cavidad uterina. La cavidad uterina. ¿Estamos de acuerdo? Para que un embarazo progrese, para que un embarazo se desarrolle adecuadamente, el blastocisto, que ya prácticamente es el preembrión, el blastocisto, debe implantarse en la cavidad uterina. En la cavidad uterina. ¿Correcto? Ese es el sitio de implantación. ¿Y dónde se implanta con mayor frecuencia?
Pregunta examen de concurso. Se implanta en la pared posterior del fondo, en la pared posterior de la cavidad uterina, o sea, a nivel del fondo. ¿Correcto? Por esa razón es que es el fondo la porción del útero que más crece con la gestación. Pregunta de examen. ¿Cuál es la porción del útero que más crece con la gestación, con el embarazo? Es el fondo. Es el fondo. Porque en la mayoría de gestaciones o de gravidez se implanta el preembrión, el blastocisto, se implanta en la pared posterior superior de la cavidad, o sea, a nivel del fondo. ¿Ok? Sumamente sencillo. Y acá en esta tablita que naturalmente yo he elaborado, les he puesto acá algunos datos para que siempre comparen. Por ejemplo, aquí pongo el útero no grávido, ¿no? Que es el útero que no está gestando, que no tiene ningún embrión o feto adentro. No grávido, o sea, una mujer que no está gestando. Pero puede darse dos casos. Una mujer que nunca ha gestado, nulípara, o una mujer que ya gestó, pero que en este momento no está gestando. Multípara, entiéndase, multípara es aquella que tiene 3 o más gestaciones. De 3 gestaciones a más. Ese es multípara, ¿correcto? Y comparado con un útero que está al final de la gestación, o sea, cuando el útero está al máximo de su tamaño, porque alcanza sus máximas dimensiones al final de la gestación, cuando está a punto de dar a luz, por decirlo así. ¿Ok? Entonces ahí están sus diámetros, vertical, transversal, el peso del útero, comparen, la capacidad, la altura del istmo y por último la longitud. ¿Correcto? Un detalle que llama mucho la atención, por ejemplo, es el diámetro vertical, que en una nulípara mide 6 centímetros más o menos y llega a crecer hasta 30 a 32 centímetros. Es decir, con la gestación crece 5 veces su diámetro vertical. ¿Correcto? Otro detalle interesante, por ejemplo, el peso. Comparen, 50 gramos en una nulípara, 1 kilo al final de la gestación, 1000 gramos. O sea, el peso aumenta 20 veces. 20 veces. ¿Estamos de acuerdo? La capacidad, también pueden sacar sus propias conclusiones. Alrededor de 5 mililitros nada más. Y llega a aumentar hasta 4500 mililitros. ¿Correcto? 90 veces. ¿Verdad? No, 900 veces, ¿no? 900 veces, ¿verdad? Ok. En la altura del istmo, 1 centímetro llega 10 veces, 10 veces, ¿correcto? Y miren, la longitud de las fibras musculares, que normalmente miden 50 a 60 micras, llegan a crecer hasta 600 micras, 10 veces. Eso quiere decir entonces que el útero crece no tanto por multiplicación de células musculares, sino por un crecimiento de las mismas. Eso se llama hipertrofia, no hiperplasia. Crecen por hipertrofia, no por hiperplasia. O sea, no por multiplicación de células, sino por aumento del tamaño de las mismas. ¿Ok? Nada más. El útero normalmente no se encuentra levantado así en vertical. No, se encuentra, como ven ustedes, inclinado hacia adelante. ¿Lo ven? Por lo tanto, forma 2 ángulos. Un ángulo de anteroversión, que es el ángulo que forma el útero con la vagina. Útero con la vagina. Ese es el ángulo de anteroversión. Y su valor normal está alrededor de 90 grados. Y el otro ángulo es el ángulo de anteroflexión, que es el ángulo que forma el cuerpo del útero con el cuello del útero, con el cérvix. Y también está inclinado hacia adelante y mide 70 a 110 gramos. ¿Ok? Nada más. ¿Cómo se mantiene el útero en su posición? Hay una serie de medios de fijación. Los medios de fijación del útero se clasifican en 3. Medios de sostén o soporte, medios de suspensión y medios de orientación. Los medios de sostén son los principales, los cardinales de McEnroe. Segundo lugar, los ligamentos uterosacros de Petit y luego el diafragma pélvico principal, el piso de la pelvis. ¿Correcto? Estos mantienen al útero desde abajo, pues llaman soporte o sostén. Los medios de suspensión son los que suspenden desde arriba al útero.
tenemos el peritoneo y la fascia endopélvica. Y los medios de orientación son los que mantienen en una posición específica al útero. Por ejemplo, los ligamentos anchos, que aquí los estamos viendo a los costados, son repliegues peritoneales, mantienen al útero en el centro, en la línea media, que no se desvíe ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿correcto? Y los ligamentos redondos que vemos acá, los ligamentos redondos que mantienen al útero inclinado hacia adelante, ¿se acuerdan? En anteroversión y anteroflexión. ¿Ok? Bien, desde el punto de vista estructural, el útero en su pared tiene tres capas. El endometrio, el miometrio, que es la capa muscular, y el perimetrio. El endometrio, a su vez, se divide en dos capitas, la capa funcional y la capa basal. Esta capa funcional es la que se expulsa con la menstruación. Con cada periodo menstrual, con cada secreción, se expulsa la capa funcional del endometrio. La capa basal se queda para restablecer, para regenerar el endometrio. Y ahí está la irrigación. Miren ustedes, la vagina recibe ramas, por ejemplo, de la arteria uterina, ¿correcto? De la arteria uterina, de la arteria vaginal que viene de la ilíaca interna, de la rectal media y de la pudenda interna. Todas estas irrigan la vagina. El útero está irrigado fundamentalmente por la arteria uterina, que sube por los bordes laterales del útero. ¿Correcto? La arteria uterina termina dando estas dos arterias, una rama tubárica interna y una rama ovárica, que van a irrigar la trompa uterina, la trompa de falopio y el ovario. Estas arterias, estas ramas tubárica interna y rama ovárica se van a juntar también con una rama tubárica externa y una ovárica que viene de la arteria ovárica. La arteria ovárica viene de la aorta abdominal. Y estas dos se van a anastomosar. La uterina se termina anastomosando con la ovárica. Y van a irrigar juntas la trompa uterina, la trompa falopio y el ovario. ¿Ok? Sumamente sencillo. Las trompas uterinas, conocidas como oviductos o clásicamente como trompas de falopio. Es una víscera tubular, ¿no? Contorneada, como lo ven, contorneada, ¿no? Cuya función principal es el transporte de los espermatozoides. El espermatozoide tiene que llegar y encontrarse con el óvulo. El encuentro, la unión del espermatozoide y el óvulo, ese encuentro se llama fecundación. Fecundación o concepción. Y este fenómeno ocurre habitualmente en el tercio externo de la trompa, aquí. En el tercio externo de la trompa, en lo que conocemos como la ampolla de la trompa. ¿Ok? Bien. Y luego, una vez que se han fecundado, que se han juntado, se produce la fecundación o concepción, se forma el cigoto, el huevo o cigoto. ¿Correcto? Y este cigoto va a comenzar a migrar hacia el útero. Ese proceso migratorio dura de 5 a 7 días. De 5 a 7 días. Y en esos 5 a 7 días, el cigoto, el huevo, comienza a progresar, comienza a desarrollar. Lo cual demuestra entonces que desde el momento mismo de la fecundación, desde el momento mismo de la concepción, nace la vida. Nace la vida. No es un ser inerte porque los seres inertes no desarrollan. Así de claro. El cigoto, que se forma por la unión del espermatozoide y el óvulo, va a migrar durante 5 a 7 días por la trompa de falopio, ¿correcto? Y va pasando de cigoto a estadía de 2 células, 4 células, 8 células, comienza a tener un crecimiento exponencial de las células, va a pasar a estadio de de mórula, blástula y luego a gástrula o blastocisto. ¿Correcto? Y cuando llega al útero, está en estadio de gástrula o blastocisto. Y en ese estadio
se va a implantar en el útero. ¿Estamos claros? Entonces, es así de simple. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la longitud, 10 a 12 centímetros. Las porciones. La trompa de Falopio tiene 4 porciones. La primera porción está dentro de la pared del útero, y a eso le llamamos la porción intramural o intersticial. La segunda, el istmo. La tercera, la ampolla. Y la cuarta se llama pabellón o infundíbulo. La ampolla es la porción más larga de la trompa. Claramente lo vemos. La ampolla es la porción más larga. El infundíbulo es la porción más ancha. El infundíbulo tiene en sus bordes libres, en su borde libre, unas digitaciones que se llaman franjas o fimbrias. ¿Ok? Franjas o fimbrias. Muy bien. Y finalmente los ovarios. Es la gónada de la mujer, una víscera sólida y par, son las gónadas en el sexo femenino, forma ovoide. Dicho sea de paso, los invito a que revisen de dónde viene la palabra testículos. Y tiene un origen relacionado a la Edad Media, relacionado a los prejuicios religiosos. ¿Correcto? Entonces, de ahí viene el término testis, testículo. La palabra testículo no significa huevo. En cambio, la palabra ovario viene de ovus, que significa huevo. ¿Correcto? O sea que quien realmente tiene los huevos es la mujer. Así de claro, ciñéndome a la nomenclatura y el origen de la etimología. ¿Estamos claros? Sencillamente, así de claro. Entonces, aquí están los famosos ovarios, ¿ok? Ahí están sus características, su tamaño normal, su peso, color blanco grisáceo. Se encuentran generalmente detrás de los ligamentos anchos, aquí lo vemos, ¿correcto? Medio de fijación, tenemos el ligamento propio del ovario, que es este de acá, o también llamado útero ovárico. El ligamento suspensorio del ovario, también llamado lumbo ovárico o llamado infundíbulo pélvico. Y tenemos el mesoovario, que es un pliegue de ligamento ancho que se une al ovario. Nada más, sumamente simple. Los ovarios tienen dos capas. La capa más externa y más gruesa es la corteza. La corteza. En la corteza del ovario vemos todo el proceso germinativo de desarrollo de los gametos de la mujer. ¿Correcto? Todo lo que son los folículos primordiales, primarios, secundarios, ¿correcto? Hasta que el folículo secundario revienta, eclosiona y libera el óvulo. Libera el óvulo. Y a partir de ahí se comienza a atrofiar, forma el cuerpo amarillo que va a mantener al óvulo viable hasta que encuentre un espermatozoide, pero no va a durar mucho tiempo. Si no hay espermatozoide en el camino, simplemente el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo se atrofia y se convierte en cuerpo albicans, cuerpo blanco. ¿Ok? Todo este proceso de folículos está en la corteza del ovario, mientras que en la médula están los vasos sanguíneos. ¿Ok? Los vasos sanguíneos. Nada más. Bien, hemos terminado.